Saludos y bienvenidos de nuevo a este espacio que en IFM Noticias hemos llamado Candidatos en IFM Noticias, un programa en el que no solo conversamos con candidatos presidenciales, sino donde también establecemos diálogo con todos aquellos que están dispuestos a llegar al Congreso. Recuerden que en marzo se vienen las elecciones al Congreso de la República, unas elecciones que sin duda no podemos ignorar porque tienen igual o incluso mayor relevancia que las de la presidencia. Ellos tienen la capacidad y tienen en sus manos las decisiones de cada uno de nosotros como ciudadanos. Así que hoy vamos a tener como invitado en el programa de candidatos en IFM Noticias a José Miguel Zuluaga, quien ahora es precandidato a la Cámara de Representantes por Antioquia por el movimiento Creemos. Bienvenido a IFM Noticias, José. Laura, mil gracias por la invitación. Saludo a ti, a toda la audiencia, y estamos muy contentos de estar acá en IFM conversando sobre lo que tú bien mencionas, que es la importancia del Congreso de la República y del ejercicio que estamos haciendo para ojalá poder renovarlo y llegar a aportarle al país. Algo que sin duda es común en este país, y pues yo diría que no solamente en Colombia sino en el mundo, es que vamos por la vida con algo de desconocimiento. Sobre todo cuando se acercan las elecciones, votamos por el que nos dicen que hay que votar, votamos por el que está de moda, votamos por el que nos ha hablado, por el que está tal vez punteando las encuestas, sin entender realmente quién es esa persona o qué va a llegar a ser. Ocurre mucho con el Congreso, que tal vez en algún momento llegó a ser un tema ajeno. Hoy en día yo pienso que ya hay un poco más de conocimiento por lo que hemos vivido con el gobierno nacional, por la relevancia que ha tenido sobre todo la oposición desde el Congreso de la República, pero todavía hay muchos vacíos. Así que yo quisiera empezar esta conversación con algo de pedagogía, con algo de generar un poco de conciencia en las personas que nos ven y que nos leen por IFM Noticias, porque el representante a la Cámara, y tú lo sabes, claro, y el senador, para muchas personas, pues nadie encuentra como esa diferencia realmente que hay, o incluso hay otras que dicen, y es que el representante a la Cámara es congresista. ¿Qué hace un representante a la Cámara? Yo creo que hay una falta de capacidad de explicarle a la gente qué es lo que hace el Congreso. No es culpa de la gente que no entienda, sino que es culpa de los políticos que, como hemos estado en la dinámica permanente de nuestra profesión, muchas veces se nos olvida que la gente no está pensando en política, y que la gente lo que está pensando es en encontrar soluciones para sus problemas. El Congreso es una de ellas. Por ejemplo, en este gobierno el Congreso fue el que logró que muchas de las malas reformas que estaba pasando este gobierno fueron rechazadas, fueron reformas que fueron modificadas, algunas de ellas, y se logró un control a lo que estaba haciendo el gobierno. Entonces, en inicio, esa es la principal función del Congreso. Entonces es un lugar en donde se limita al gobierno cuando está haciendo las cosas mal y se le ayuda y se le promueve cuando está haciendo las cosas bien, ¿cierto? ¿Cómo se ha explicado esto normalmente? Es la junta directiva del gobierno, pero eso se puede explicar mucho más sencillo. Son quienes se encargan de que el gobierno tenga algún tipo de control. A eso se le llama control político y somos los encargados de eso. Pero no solamente de eso, sino también de promover los proyectos que necesitan tener una voz a nivel nacional. ¿Qué ha pasado con el Congreso de Antioquia, por ejemplo? Ha sido muy bueno para hacer oposición, pero no ha sido tan bueno para conseguir recursos para Antioquia, para hacer respetar la plata del túnel del Toyo, para que los 4.4 billones de pesos que se le deben a EPM por parte del gobierno nacional sean pagados para poder tener más inversión social en la ciudad, para que la plata de Buen Comienzo llegue. Es todo este tipo de cosas al mismo tiempo de hacer leyes para resolver los problemas de los colombianos. Así es, hay un tema que en IFM Noticias hemos querido darle relevancia y hacerle tal vez entender a la gente que nos ve y que nos lee, son los jóvenes. Nos hace muchísimo ruido cuando nos dicen los jóvenes son el futuro de Colombia. Los jóvenes no son el futuro, los jóvenes son el presente. Son ellos quienes están heredando este país que estamos creando, son ellos quienes tienen la capacidad de tomar decisiones, de transformar, y pues son los más incrédulos y no los culpemos. Han tenido experiencias que los han llevado a decir yo no hablo de política, yo no me meto allá, la política es corrupta, todos los políticos son iguales, y esa lista interminable de asociaciones que tristemente, de manera lamentable, se llevan alrededor de esa palabra política. Pero los jóvenes, pues hay que meterlos en el centro de las decisiones, como decíamos ahora, hay que escucharlos más y juzgarlos menos, y además hay que poner otro tema, y es, ellos no están encontrando oportunidades en Colombia, se quieren ir. Porque dicen acá no hay futuro, yo no quiero estudiar acá, yo no voy a encontrar trabajo, la seguridad, la violencia, en fin, se van, y además la salud mental está incidiendo de manera directa en ellos. No saben afrontar este problema, y como sociedad, aunque ya hemos evolucionado muchísimo alrededor de la salud mental, todavía hay cierto tabú
o tal vez prejuicios y estereotipos alrededor de este tema. ¿Qué hacer con los jóvenes, que yo sé que es parte también de esa bandera por la que quisieras llegar a luchar desde la Cámara de Representantes? Tú ahí tocas varios temas que para mí son de la total importancia. El primero de ellos es los jóvenes en Colombia. Yo creo que en este momento nuestra generación está representada por personas que en las posiciones de toma de decisiones no lo están haciendo bien, está representada por personas que no entienden que la forma para conseguir las cosas en la vida es con esfuerzo y con trabajo, y también está representada por personas que promueven a aquellos jóvenes que creen que las cosas se consiguen tirando una piedra o poniéndose una capucha. Yo no pienso así. Yo hago parte de los jóvenes que creemos que la generación de oportunidades es fundamental, pero que para poder tener generación de oportunidades tiene que haber seguridad, tiene que haber autoridad, tiene que haber orden, tiene que haber una estructura de sociedad que nos permita atender todas esas decisiones que se tienen que tomar para poder traer nuevas oportunidades, ¿sí? Luego, por otro lado, hay una conversación que tú planteas que es la de la apatía política de los jóvenes. Yo no culpo ni a los jóvenes ni a la gente que no está conversando de política normalmente. Yo doy un ejemplo siempre, y es como, yo no sé si a ti te gusta el fútbol. Hay gente a la que no le gusta el fútbol, pero esa gente que no le gusta el fútbol sabe cuándo está jugando Colombia en el Mundial y aprende sobre la selección Colombia en el momento en que tiene que entender sobre esa conversación. En un país como en Colombia, en donde no a todo el mundo le interesa la política ni le importa, eso también es normal. Llega un momento de la realidad nacional en donde toca decidir y en donde la gente tiene que informarse, y por eso es que las elecciones son tan cercanas al momento de la votación. El reto que tenemos los políticos es precisamente eso, que la gente no tenga que estar hablando de política, que nosotros hagamos nuestro trabajo y que cada quien que esté haciendo su labor, que esté camellando en la calle, pueda dedicarse a eso para que el país avance. Y por último, tocas el tema de la salud mental. Yo creo que los jóvenes en Colombia estamos ante una explosión de emociones, de pensamientos, de ideas, porque casi que es el primer momento en nuestra historia en donde se nos dejó hablar sin ningún tapujo. Eso es muy bueno y eso tiene que seguirse promoviendo. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos los jóvenes? Entender cómo guiamos esa conversación, ¿sí? Y que esa conversación se guía sobre todo en entender que tenemos que saber construir el país y tener que juntar todas esas ideas tan diversas que hay para poder llegar a generarle soluciones a la gente, que eso es lo que tiene que pasar. Así es, yo coincido pues que no hay que juzgar porque la gente no quiere hablar de política. Además hay que entender también que las experiencias pues nos han llevado a ser un poco evasivos con el tema. Hay otro tema que preocupa hoy en día y es la monotonía, o sea, volvernos monotemáticos, por así decirlo. Entonces ahora hay que hablar del gobierno nacional. Total. Todos los días en la conversación sale Petro, pues que entendemos obviamente que tiene a este país totalmente desencuadernado, pero que llega a un punto donde uno dice, no más, nos pasó en Medellín y tú lo sabes, con el exalcalde y ahora imputado Daniel Quintero por presuntos hechos de corrupción, pues que todos los días hay una noticia alrededor de Daniel Quintero que, insisto, hay que hablarlo, el país tiene que conocer lo que sucedió, pero pues no podemos resumir el gobierno y que los cogobernantes también pues cojan esto como un discurso para quejarse, echarle culpas al pasado, que lo hace hoy sin duda el presidente Petro. ¿Cómo trascender eso? ¿Cómo elevar un poco ese nivel de debate desde el Congreso? Yo ahí creo dos cosas, y es: todos estamos cansados de hablar de Petro y de Quintero, específicamente en Medellín, ¿sí? A pesar de estar cansados, toca, porque son personas que mienten, porque son personas que manipulan, porque son personas que están llevándole un mensaje al país equivocado desde la mentira, desde la trampa, desde definitivamente situaciones que no pueden dominar la agenda nacional. Pero ese trabajo no lo pueden dejar a los políticos. Yo también estoy cansado de hablar de Petro, yo también estoy cansado de hablar de Quintero, pero hay que darles cara, hay que enfrentarlos. Ahora, eso no lo tiene que hacer todo el mundo. Tenemos que estar pensando también en plantearle soluciones a la gente, en ver como sociedad cómo hacemos esas alianzas y cómo vamos pensando en cómo le damos la vuelta al país para retomar el rumbo por el que venía Colombia, y también en entender que hay una gente que se siente representada en esas ideas, que está manipulada, de cómo los incluimos en esta conversación de progreso de país para tener mensajes de unión que nos lleven a nuevos puntos en común para resolver problemas. Eso yo creo que es clave y fundamental, y el juego de ellos es a eso, a que la discusión gire en torno a ellos.
Cuando uno llega al Congreso de la República, ese famosísimo recinto de la democracia, se encuentra una algarabía por todos los lados. Nadie respeta la palabra, el uno dice aquel, el uno pelea con el otro le grita a aquel y a fulano, y se vuelve esa guerra que también es la que estamos viviendo hoy en día en las redes sociales. Al que piensa diferente inmediatamente es un enemigo, y lo que necesitamos realmente es volver al diálogo, incentivar esa conversación y aprender a escucharnos más, pero sobre todo volverle la dignidad y la honra a ese rol, por ejemplo, que tiene el congresista. ¿Cómo desde el Congreso, ustedes que juegan ese papel tan relevante, poder motivar al diálogo, a la conversación y a que se respete realmente llevar ese título tan importante como es el ser congresista de la República? Ese es un reto que yo creo que el país tiene la necesidad de cambiarlo por medio de votar, y votar bien, y no votar por el que genera el show, no votar por el que llega ya peleando, no votar por el que por medio del escándalo genera difusión, genera masificación del mensaje. Necesitamos congresistas respetuosos, necesitamos congresistas que tengan la capacidad de conversar, necesitamos congresistas que no estén allá esperando solamente likes, sino que vayan a cumplir su gestión y a de verdad resolverle los problemas a la gente, que eso es lo que no hemos tenido en nuestro Congreso. Eso es lo que al final va a ayudarle al país a salir adelante. Cuando te presentaba al inicio de esta conversación, decíamos que ahora pues eres precandidato al Congreso por el movimiento Creemos. La gente también está algo confundida realmente. Esto que en algún momento llegó a ser el partido del actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, pues ahora también está en esa batalla por recuperar esa personería jurídica. Ustedes han estado recogiendo firmas, recorriendo los territorios, en compañía también quienes hacen parte de estas listas que recientemente se anunciaron, pero contemos un poco realmente de qué se trata, a dónde quisieran llegar con esto y cuáles son esos próximos pasos que se están haciendo o que se van a llegar a hacer desde el movimiento de Creemos. Nosotros como movimiento estamos en la recolección de firmas para poder llegar al Congreso, para poder ser candidatos al Congreso. Actualmente nosotros somos precandidatos. En la medida en que la gente nos firme, que nos ha ido muy bien, la gente está recibiendo el mensaje con mucho agrado, vamos a poder ser candidatos oficialmente. Eso va a pasar, digamos, le chivo a la gente, si ese es el verbo correcto, de que las firmas las vamos a poder recoger, pero para que no quepa manto de duda, estamos haciendo el ejercicio de recoger la mayor cantidad de firmas para poder ser certeros en esa conversación, ¿sí? Creemos, no le aburre salir a la calle. Nosotros somos felices recogiendo firmas, nosotros somos felices dándole la cara a la gente, conversando con las personas, entendiendo cuáles son los problemas de la sociedad. Actualmente tenemos una lista al Senado, tenemos una lista a la Cámara. Esa lista al Senado la encabeza Juliana Gutiérrez, quien tengo la fortuna de que sea mi prima y con quien estoy haciendo llave al Congreso, yo para la Cámara de Representantes y ella para el Senado de la República. Y al final lo que nosotros queremos lograr como Creemos es llevar a Colombia lo que ya hemos demostrado en Medellín y en Antioquia. Esos principios, esos valores, ese ADN de Creemos que está representado en el gran líder que direcciona la ciudad, pero al mismo tiempo en las personas que hemos estado a su lado y que hemos podido acompañar esa conversación y ese crecimiento político. Juliana es una de ellas y es una persona con quien estamos haciendo el ejercicio para llegar allá a cambiar las cosas verdaderamente, porque la gente no quiere volver a lo mismo que había antes. Medellín sin duda tiene una gratitud profunda con el alcalde Federico Gutiérrez, sobre todo en esta segunda administración, pues porque veníamos de una completamente fracturada, en donde pues, como él lo ha mencionado en diferentes ocasiones, hasta la caja menor, pues al parecer acabaron con ella. Y ustedes que están también bajo su respaldo, que están siguiendo también sus pasos, acompañándolo en estas banderas que representa Creemos, y hoy en día el alcalde de Medellín, ¿cómo los ha recibido la gente? ¿Qué les dice? La gente es muy abierta a recibir un mensaje que ha llevado los valores y los principios a las decisiones públicas. La gente es muy abierta a recibir el mensaje cuando ve que hay un equipo que ha trabajado por el bienestar de las personas, que hay un equipo que ha resuelto los problemas de la gente. Eso nos hemos encontrado por todo el departamento. Federico está concentrado en hacer una gran alcaldía, Federico está concentrado en ser un gran alcalde. Y nosotros somos los que estamos concentrados en poder llevar este mensaje a nivel nacional, las ideas de Creemos, los principios de Creemos, los valores de Creemos, que como te digo, somos un movimiento que representa la renovación política con unas ideas muy claras y sobre todo con unas formas de hacer política que van a ayudar a que el país
progrese, a que el país le dé la vuelta a tantos problemas que hay en este momento. ¿Qué tipo de liderazgo necesita hoy Colombia y cuál sería ese liderazgo que tal vez estás dispuesto a ejercer desde el Congreso de la República? Yo creo que hoy Colombia necesita un liderazgo ordenado, un liderazgo metódico, un liderazgo que llegue a organizar todo el caos que hay en el gobierno nacional, un liderazgo que tenga la capacidad de mejorar nuestras relaciones con un país tan importante como Estados Unidos, pero que también tenga la autoridad y la fuerza para atacar problemas como la seguridad, que también tenga el liderazgo y la capacidad de encuentro en la conversación, de construir las reformas reales que necesita el país, no las que están construidas alrededor de la ideología y de la terquedad de un gobernante que sin duda no le generó resultados al país luego de que recibió una gran oportunidad. Colombia hoy necesita lo que Medellín necesitó después de 4 años de oscuridad, y es recuperar la confianza, volver a creer, volver a sentirnos orgullosos de lo que somos y pues mantener esa esperanza que hoy en IFM Noticias hemos tratado, digamos, de incentivar o de hacerle creer a la gente que de verdad estamos pasando un momento difícil al que no podemos ser indiferentes, pero que vamos a salir adelante y que esta es una crisis más que vamos a superar. ¿Cuál sería ese mensaje de esperanza que le dejaríamos hoy al país para que sigan creyendo, para que entiendan que acá hay oportunidades y para que juntos podamos unirnos hacia un liderazgo colectivo que nos permita transformar a Colombia? Tú bien lo has dicho, Colombia necesita un liderazgo como el que llegó a Medellín a resolver todo el caos que habían dejado en la ciudad los que se la robaron. Colombia necesita un liderazgo cercano a la gente. Colombia necesita un liderazgo que ojalá pudiera ser quien hoy está llevando los rumbos de la ciudad, pero él asumió un compromiso claro con la ciudad de decir, vea, uno no puede organizar su barrio sin primero haber organizado su casa. Su compromiso fue con Medellín los 4 años, acá se queda, está concentrado en eso y más adelante va a mirar. Desde mi punto de vista, ojalá fuera una de las opciones, pero no lo es. Necesitamos es una unión entre quienes están en este momento haciendo el ejercicio para aspirar a ser el jefe de Estado de nuestro país, que encontremos la persona con mayores posibilidades de ganar, pero que también tenga las características que te decía ahora de conocimiento de país. El mensaje es muy sencillo. Los 4 años, la horrible noche está a punto de pasar en Colombia también. Cada vez estamos más cerca de que este gobierno se acabe, a pesar de todas las alertas que hay alrededor de si se va a ir o no se va a ir, que eso no podemos dejarlo de pensar, pero nosotros ya tenemos que estar enfocados en qué se viene para Colombia, cuáles son las soluciones que el país necesita. Y el mensaje de esperanza es: hemos salido de peores momentos, hemos salido de huecos más profundos, porque una persona, y acá no quiero ser irrespetuoso con la figura presidencial, una persona tan pequeña como quien nos está liderando en este momento como país, no puede marcar el rumbo de lo que este país ha construido a lo largo de su historia. Al contrario, somos capaces de estar por encima de esos personajes que se creen más grandes que las instituciones, y eso es lo que va a seguir prevaleciendo en Colombia y lo que vamos a seguir defendiendo. José Miguel Zuluaga, precandidato al Congreso de la República, a la Cámara de Representantes por Antioquia, por el movimiento Creemos. Muchísimas gracias por venir a IFM Noticias. Te esperamos nuevamente cuando estemos un poco más avanzados para que sigamos evaluando y para, por supuesto, que nos cuente qué dice la gente, cuáles son esas preocupaciones y cómo las vamos a solucionar. Muchísimas gracias. Laura, mil gracias a ti por la invitación, y como te digo, para nosotros es muy importante que el país entienda que aquí hay una nueva opción, que hay una forma diferente de hacer la política, y que la mejor forma de mostrar eso es allá, en el Congreso, cuando vean que sí somos diferentes. Y con ustedes nos encontraremos en otro programa de Candidatos en IFM Noticias, para que ustedes desde sus casas aprendan a tomar decisiones informadas. Recuerden que las elecciones al Congreso de la República son primero que las elecciones a la presidencia. En el mes de marzo se vienen estas elecciones donde la abstención de voto ha sido realmente significativa y no podemos permitir que siga siendo así. Recuerden seguirnos en ifmnoticias.com para enterarse de las mejores noticias de Colombia y el mundo. Los hechos más relevantes los encuentran en IFM Noticias y en nuestras plataformas digitales.